y sol. Grita el viento desde el norte, late el monte, ruge el Ebro, suena el eco en cada corte. Empieza el juego, desde la cueva al pabellón. La pasión no entiende el frío. Cada pase lleva historia, cada grito es desafío. De Zaragoza al Pirineo, el balón cruza distancias. En la grada vibra el alma y la rasmia rompe estancias. Desde el Pirineo suena, baja el río hacia el honor. En la cueva vive el juego, late fuerte el corazón. El rugido se propaga, la pasión recorre el aire. En la grada su memoria, el legado de a voz. Somos ritmos, somos piedras. Buenas noches, bienvenidos a todos. Hoy toca programa con sabor agridulce, ¿no? Tenemos por un lado victoria de Casademón en las semifinales en femenino y lo que nos da paso a la final. Y por otro lado, pues el masculino que dio un paso hacia atrás de gigante, del cual de todo ello vamos a hablar hoy ahora, ¿no? Pero la jornada está siendo, pues eso, muy especial, ¿no? Ha sido muy especial y lo va a ser más las próximas semanas, ¿no? Entonces yo, si os parece bien, sin más, no hay más ligas más que de ACB y Liga Femenina Andesa. Si os parece, vamos a pasar a presentar a los tertulianos. Ramón, Carlos, Aldara, Mara. Buenas noches. Hola, ¿Qué tal? ¿Qué tal estamos? ¿qué tal, seres humanos? ¿Cómo estáis? Hola al chat también. Muy bien. Poquitos haya por ahora en el chat, pero bueno, ya irán llegando. Muy buenas. Y es que estamos contraprogramando a Eurovisión. Ostras, es verdad. No lo digas, que igual hay alguno del chat que no se había enterado. Van a ir a ver, no mencionaré el país para que no me pongan en el radar, pero para ir a ver eso no hace falta. Ah, vale. Bueno, que si os parece, bueno, vamos a empezar con el masculino por quitarnos la pesadilla de encima rápidamente y acabar con un sabor un poco dulce, ¿no? Bien, Derrota frente a Granada. Muy duro, ¿eh? Pues ya hemos acabado del masculino. Venga, vamos. Adiós. Yo hoy vengo vestido en homenaje a ellos. Me he puesto la camisa que me puse en mis últimas vacaciones y como ellos están de vacaciones hace tiempo, pues digo, pues oye, me voy a poner su misma equipación. A ver si así conseguimos pues que se junten un poco sensaciones. A ver si podemos. Nueva banda de maulas, me cago en la... Qué duro, ¿eh? Yo, aparte que bueno, luego me iba por ahí, ya habíamos decidido, mi marido y yo, ir de paisano, no ir de uniforme de Casademón. Y no sirvió de nada. Faltó el terminar el partido y darse todo el mundo la vuelta, como diciendo lo que ha dicho Ramón, campana y se acabó. O sea, pena no, lo siguiente. Yo no entiendo cómo puedes ir ganando y perder de esa manera. Es que qué triste, de verdad. Y contra Granada, ¿eh? Exactamente. Es que ojo. Yo Si tengo lo una ganamos a teoría. Granada, no sé, aquí El vamos a ganar. último cuarto fue un 14-31. Ojo al dato. Es que me da... Un 14-31 es inexplicable, los 14 de Casademón, bueno. Que Granada, que no había metido 31 puntos en Es que, o sea, En ningún partido. en ningún... Nos los ha calzado. Yo tengo una teoría. A ver, Jorge Mas y Reinaldo Benito son comunistas y le están haciendo la cama a la Chueca para boicotearle los actos de la Capital Europea del Deporte 2027. Y los dos quieren bajar a sus equipos y a tomar por culo. Ahora celebra la capitalía. De Reinaldo no sabría qué decirte, pero Jorge más. No sé. Yo creo que están infiltrados en el PP, pero son del PC. pero colorado, el PC colorado. Sí. Del todo. Joder, es que la verdad, el otro día lo hablábamos, que venga, que es una oportunidad de intentar salvarnos, de respirar, de demostrar en casa de lo que somos capaces, de que sí, que la mentalidad, ostras, es que ni con Belhaims han sido capaces, mira que el chaval iba con la mano vendada e hizo todo lo que es que ni aún así, o sea, yo no sé quién es el problema, bueno, sí,
veo una cosa que tampoco me gustó, que supongo que los que estáis más abajo lo veríais más. El entrenador, brazos así, cabeza abajo y ni miraba. Me parece una actitud, o sea, si el propio entrenador no tiene actitud, ¿qué puede transmitir también a los jugadores? Que ya de por sí no la tienen. No sé, la rasmia esa que tanto nos gusta. Bueno, pero es que a mí me gustaría saber qué le prometieron a Joan Plaza cuando No lo vas a saber decidieron nunca. venir, porque yo creo que Aldara lo dijo hace 2 programas o cuando llegó, que después del primer partido ya se le veía hasta harto, después del primer partido. O sea, en las declaraciones después de este último partido, que son la presión nos ha podido, hemos colapsado y no hemos sabido atacar una zona, hostia, que lo diga el entrenador de los hijos de Willy o de Carlos, que son chavalitos, que se les puede atragantar una zona, pero tío, que son 11 señores con el culo pelado de atacar zonas y atacar, no sé, y contra colista. Es que la semana pasada dijimos, no, es Granada y uno más, o Granada y 2 más. Pues mira, Granada ya no. Y Breogán le ganó al Madrid. Así que, no Para sé. hacer un suma y sigue. Sí. Y es que el tema es que casi todos los que podemos ganar son fuera de casa. Y fuera de casa hacemos más el ridículo que lo que lo hacemos en casa. Entonces, Qué Yo, tristeza, ¿eh? pero fíjate, o sea, ya no me quedo aquí. O sea, pero llega un momento en el que ninguno de nosotros 5 que seguimos el baloncesto, pero hasta cierto punto, pero no me creo que a estos jugadores no les hayan visto jugar. O sea, si solo se han visto el vídeo que les ha pasado el representante con los mejores momentos de la temporada, pues entiendo que te la peguen. Pero aquí hay un señor que propone fichar a Kumaye, que propone fichar a Washington, y hay otro que autoriza el gasto y que lo... O sea, aquí, o sea, el responsable es el jugador. Si es un paquete, no es responsable de nada. O sea, el responsable de haber traído a Kumaye no es que Kumaye esté mal, es que Kumaye no ha estado nunca bien. Entonces, tal cual. joder, pues es que, entonces, ¿quién coño trae a Kumaye aquí? O sea, ¿quién propone traer a Kumaye y quién dice, hostia, sí, sujétame el cuba? Kumaye no era de los Puede últimos ser, fichas no puede ser, o sea, los jugadores mal. Perdona, pero Joan Plaza en estos 2 últimos partidos de mal en peor. Pero es Por que eso. lo planteas ya y dices, pero ¿quién ha hecho estos fichajes? No me creo que te vayas al mercado y te traigas a Kumaye por dejar el hueco vacío. O sea, no me creo eso. Y ahora nos encontramos llevo un cabreo y ahora nos encontramos con un titular que están buscando pivot. Ahora, a Bueno, falta eso de ya- 4 partidos. Ya es una broma. Claro, que vayas a traer aquí algún pivot, al que sea, me da igual, a lo que se vaya a aprender los nombres de los compañeros, ya se acabó la temporada, pero qué bromas está. Llevamos desde principio de temporada diciendo que el juego interior de Casa de Mon, por lo visto Sí. la temporada anterior y de algunos jugadores que iban a jugar esta temporada, más lo que trajeron, nos parecía escaso, dando por hecho que Soriano iba a ser un jugador de los top del equipo, ¿no? Casi ¿Cómo le te estoy quitas a echando Soriano de y traes a menos. Kumaye? Es que, Claro, es que Eso bueno, es lo que Es te que iba a ahora le decir ahora, estoy Clara. echando de menos y todo a Soriano, que él me iba a decir a mí. claro, Lo hacemos toda esta bueno, Soriano. perspectiva del problema que tenías en el juego interior era con un Soriano top. Y de repente te encuentras que de top no tiene nada, por lo que sea, cuando lo había demostrado la temporada anterior, incluso con la selección de la República Dominicana, ¿no? También. Vale, pues bueno, has tenido mala suerte ahí, de acuerdo. Con Dubi no es que tengas mala suerte ni buena. Tuviste la mala suerte la temporada pasada, ¿no? Pero esta temporada ya sabías lo que tenías. Y eso que aún incluso ha mejorado algo por lo menos, bueno, es verdad que no para de pelear, pero no le da más para pelear contra ciertos jugadores, la gran mayoría, por otra parte, de los pívot de ACB. Y te traes a Kumaye, que bueno, pues también te sale mal. Pero bueno, te puedes equivocar 1, 2, 5 veces, pero lo que no puedes hacer es no hacer nada. O sea, la peor de las decisiones es no hacer nada, que es lo que han hecho hasta ahora con el juego interior, y ahora de repente salta esa noticia que veremos a ver si es verdad o no, pero parece casi un poco una broma, ¿no? Una broma de muy mal gusto. Sí, y el error que lo puedes cometer porque es un fichaje a mitad de mercado.
pero no olvidéis los que se fueron, de los que llegaron al principio. O sea, Stevenson, que dio más bola a sus piques con el entrenador que a lo que hacía. El turco que se lesionó levantando pesas, porque bueno, es que lo dicen ahora por el chat, te comentaban, es que cualquiera del sub-22 es mejor que Kumache, o por lo menos han demostrado más que Kumache en el... Sí. Y que el pobre Kumache, como dice Carlos, que no tendrá la culpa, el pobre estaría ahí en su casa o en una liga de estas Kosovar, le dijeron, oye, que te llaman de ACB, y dijo, hostia, pues voy con los ojos cerrados. Y pues bueno, es que es lo que venimos diciendo, yo creo que durante toda la temporada que llevamos el programa, hoy es el programa 32, pues que el error está en quien crea este equipo, quien ficha a los que se pueden fichar, que es verdad que traías jugadores con contratos de la temporada pasada y tal y cual, pues bueno, bien. También se pueden cortar si no cumplen, pero bueno. Pero ayer vi yo por Twitter el papel de nuestro, no sé si es director deportivo, director, yo qué sé, anímico o como le llamen, dentro de la comisión deportiva, pero cuando estuvo en Nápoles, el primer año cuando él llega con el equipo medio hecho, ganan la Copa, al año siguiente un 0-9 y acaban diciéndole que adiós, muy buenas. Entonces, pues bueno, pues algo habrá allí, que algún favor debíamos seguramente desde el club, y aquí está. Hasta que no tengamos una dirección deportiva con manos, pies y como normal, pues aquí estaremos. Y ya veremos si se desciende. Hoy le leía a uno de los tuiteros del mundo Casademón que se ha enterado hoy que el ascenso del Eporo de Primera FEP ACB es en Final Four, y es que es muy jodido subir. Es que por muy bien que lo hagas, luego te tienes que batir ahí el cobre en una Final Four a un partido. Sí. Ya veremos. Y es que se ha puesto muy fea la cosa. Bueno, aparte del partido del otro día, acabas haciendo un paupérrimo 4 de 25 en tiros de 3, que es que hace saltar las lágrimas, ¿no? Y claro, el equipo contrario lo tiene muy fácil. No me anotas de 3, no tienes juego interior, con que te colapse un poquito la zona, ya está. Lo tengo fácil. Que luego en ataque, en ataque el equipo contrario lo tiene súper fácil. Y algún jugador que incluso, pues fíjate, hace las cosas bien y todo. En el último clasificado, que hasta ahora había ganado, si no me equivoco, 5 partidos en toda la temporada. Sí. Hace unos y dices, pero, hombre, por Dios, es que esto ya sabíamos que podía pasar. O sea, y así llevamos jornadas y jornadas y jornadas y jornadas. Yo creo que al partido llegaron como muy confiados porque como son los últimos, pero chatos. Bueno, pero nosotros somos antepenúltimos. Pero exactamente, es que no estamos en los 5 primeros de la tabla, estamos el tercero empezando por debajo. No tenemos actitud, no, nuestro entrenador tampoco la tiene, no nos la transmite. Yo el único que veía moverse era a San Miguel, porque debía estar hasta el moño, porque él quiere luchar por el. Yo le veo que se mueve más que incluso el entrenador, pero claro, si los demás no responden, ¿quién dio el puñetazo antes de irse Ramírez? San Miguel, antes de venir Plaza. Pues es que no sé, tema psicológico, están mal, claro que están mal, con lo mal que lo están haciendo hasta yo estoy mal. Cuando voy al campo ya no sé lo que esperar. Es que es verdad, Ramón. Fíjate, y eso en casa, que como dice Aldara, que es que fuera tal, pero en casa. Fuera es un drama. Igual que se me saltaron las lágrimas el domingo con las chicas, no, pero casi de pena con los chicos, o sea, y lo digo tal cual, o sea, es que nos quedan 4 partidos. Qué impotencia, que se supone que tenéis que ganar 2 de ellos. Ojo, 2 de ellos. Te queda Valencia en casa, que no sabemos todavía cuándo se jugará. Es que eso es otra. Encima. Manresa fuera, que Manresa, es verdad que no se juega nada ya prácticamente, ¿no? Pero esto es un poema. Te viene Murcia, el segundo clasificado, si no me equivoco, ¿no? Tercero, hasta el segundo clasificado, bien. Y vamos a Breogán, que tampoco se juega nada, pero es fuera. Entonces, claro, es la sensación que uno tiene cuando está abajo del todo, que todos los equipos son superiores a ti, ¿no? No, es que todos son superiores, Willy. Es que es la realidad, claro, es verdad. Es que estamos terceros por la cola. Por lo tanto, solo tenemos 2 por debajo. Que son malos, como el dolor de muelas, pero nos han ganado. También es cierto que seamos sinceros, si no hemos podido con el último clasificado,
pues es que igual ¿Con quién merecemos podemos? estar, es que tenemos que estar ahí abajo. Entonces, si no podemos Ostras, con Granada, pero ¿con quién vamos vamos a a ver, poder? ¿Con Murcia? vamos a ver. A ver, 70 de sí, valoración a 106. Es que ese es el resumen del partido. Cuando te sacan 36 puntos de valoración Granada, es que es Granada. Es que esto pasa con el Madrid y estaríamos todos tan contentos diciendo, bueno, pues se ha competido tal. Es que ha venido el último y en el último cuarto lo único que han hecho es echarle ganas, porque malos eran tan malos como nosotros. Pero Sí. por lo menos le echaron ganas. Sí. Pero es A que ver. solo se salvan Robinson y Joaquín Rodríguez. El Sí. resto se iban paseando por la pista y hacer sus numeritos particulares. Justa se Escucha, tiraba todo, ya- el otro se tiraba todo y así vamos. Pues, y en el último momento, Santi se cabrea, coño, haberte cabreado se en el salió del primer cuarto que no te partido a estaban falta de pitando 4 o 5 nada. minutos. Justa, El ahí Justa fuera de- estaba A ver. desquiciado. Que sí, pero cuando tú ves que, vale, yo entiendo que igual en el primer cuarto aguantas, pero en el segundo cuarto ya ves que no te están pitando nada, cabréate, que te pitan una técnica, vale. Bien, es una faena muy grande, vamos a decirlo, una putada enorme, ¿vale? Pero por lo menos estás demostrando que tonto no eres, porque encima de que estás cabreado, que lo estás haciendo mal, encima no te las pitan, pues hombre, responde antes, sacas a mala hostia en un momento adecuado, no cuando ya estamos terminando el partido, que no hay nada que hacer. Bueno, estamos cabreados todos, eso está claro. Ramón, En cuéntanos. el ¿qué chat, dice en el chat también. Mira, la primera que nos preguntaba, que era Marta Ortiz, que es nos hacía la pregunta del Del millón, ¿no? Dice, tengo una pregunta, disculpad mi ignorancia, que descienda el masculino, ¿en qué afectará al femenino? En principio, según lo que yo sé, son presupuestos distintos, pero obviamente el dinero, pues en muchos casos, como son patrocinios, entiendo que pues llegarán al club y de ahí dividirán. Teniendo un club en LEP o en Primera FEP, pues esos ingresos serán menos, porque ACB pues genera más que Liga Femenina, con lo cual, por poner un ejemplo gráfico, estaría ahí Estudiantes. El Estudiantes femenino, que es verdad que sí que ha estado compitiendo en Europa y demás, pero que por culpa de ese descenso y el no ascenso, yo creo que llevan 8 temporadas en el masculino. Un masculino que además ha generado pérdidas al club, pues bueno, pues no pueden dar ese paso adelante en Liga Femenina que quizá teniendo un equipo en ACB pues podrían tener. Yo creo que en realidad cómo afectará, no sé qué pensáis vosotros, en realidad como tal es una incógnita. Está claro que se va a perder la capacidad económica que pueda tener ahora mismo el femenino, pero sabiendo que son dos entidades dentro del mismo club, pero que son dos proyectos, dos cosas distintas, entiendo que por previsión para aguantar 2 años sí que habrá dinero. Yo creo Bueno, que sí. incluso Pero pues, se tienen puede que dar la subir los años, paradoja. Se podría dar ¿sabes? la paradoja de que el femenino salve el masculino, porque habrá ciertos patrocinadores que querrán seguir. Juegas en Sí. Europa, tienes Claro, visibilidad. pero yo entiendo que para el Aragón femenino, Televisión. para el bueno, femenino lo que puedan pedir igual es menos que lo que se pide para el ACB. No lo sé. No. Claro, Willy, es que aquí nosotros tenemos a Casa de Mon en la sopa porque ponemos la tele, las noticias nos hablan de Casa de Mon, los partidos, pero nos lo retransmite Aragón Televisión. Alguien que vive en Cuenca o que vive en Singapur no Totalmente. puede ver el partido y sin embargo sí que puede ver un partido del ACB. Y hay Bueno, gente que se suscribe al Movistar solo para ver la ACB. Yo, por ejemplo, yo tengo en DAZN, he contratado DAZN para ver el paquete de baloncesto y solo Sí. veo ACB. Pues, Bien, de acuerdo. y veo cualquier partido y veo De a acuerdo, Comitán pero- Granada con el no sé qué tal. Pero Aragón Televisión te ha retransmitido un montón de partidos, no creo que lo haga gratuitamente. Y hay patrocinadores que, bueno, te piden que juegues, el gobierno de Aragón, te piden que juegues en Europa. Si juegas en Europa te dan más dinerito. Que no será lo mismo que estas temporadas, de acuerdo, pero yo creo que puede afectar, evidentemente afectará al club, pero ojo que podría darse la paradoja de que reciba más patrocinio un baloncesto femenino top Sí. que uno en Primera Fe. Podría ocurrir. Sí, claro, sí. Bueno, sería lo suyo. Hombre, Si las cosas funcionasen normal, debería ser así. Tenemos un baloncesto femenino top. Bueno, es una realidad, ¿no? Coño, de momento las terceras de Europa, el mejor equipo español. Eso no lo puede decir ¿Y cualquiera. quién vamos. sabe?
Mejor Ahí equipo estaba. español y mejor equipo de baloncesto, que los otros dos eran de fútbol. Bueno, ¿qué más nos dice el chat por ahí? Por aquí nos comentaba Nando que dice que él ahora mismo solo ve que se pueda ganar un partido, como mucho, con el ACB. Dependemos más de lo que hagan el resto de equipos y que no ganen tampoco por el haberás ganado. Que eso también os lo quería preguntar. Si ves ahora la clasificación del ACB, a pesar de los haberás, yo entiendo que, según me comentó Alex, debe ser porque faltan partidos que se jueguen entre ellos. Pero ahora mismo Burgos, que si yo no me equivoco teníamos el básquet haberás ganado, está el 14º, nosotros somos 16º. Y Granca también, ¿no? Y Gran Canaria también, y son 15º, y nosotros 16º. Entonces no sé muy bien cómo funciona. En cambio con Morabanc Andorra, que también estamos empatados, ellos están ya dentro del descenso y nosotros no. Si alguien me lo explica por aquí, ahora lo leeremos. O si lo sabéis vosotros, pues... Yo no tengo ni idea. Yo tampoco. Nos decía Acaba82 que ha leído que acabando la Liga Turca se puede rascar algo o buscar entre ese mar. Bueno, es Pues que no sé. lo de traer Pero a a ver, alguien me parece, vamos. Yo me parece muy bien que se intente traer a alguien y todo, pero a 4 partidos. O sea, ¿y qué va a hacer? ¿Jugar solo? Bueno, a 4 no, porque al primero del próximo partido ya no llega directamente. Bueno, o sea, pues 3. ¿Qué va a jugar? ¿Solo? O sea, va a decir, Que quitaros del medio aunque que yo me traigamos, lo guiso y me lo como. que aunque Pero, ojo, traigas a Nikola encima- Jokic mañana, que es que no. es que encima igual tienes 2 semanas de partidos, o sea, esta semana y 2 más, porque el de Valencia te lo tienen que meter entre medio, me imagino, ¿no? Lo siguiente sean Sí. playoff. Con lo cual, No han sé traído qué va a nada tocar, en todo el año. Lesión tras lesión y van a traer ahora. se ha dado el clima perfecto para una tormenta dura, que... A ver, también es verdad que los equipos de abajo no tienen fácil los emparejamientos, ¿no? Tienes a Morabanc, que para mí es uno de los que peor agenda tiene, que estás hablando de que, bueno, tiene que jugar en el Juventud, le viene Burgos, ojo ese partido, tiene que ir a Lérida, que quizás sea su partido más fácil, y luego le viene el Barcelona. O sea, ojo que hay equipos para que lo tienen también muy, muy, muy difícil. Doy por hecho que Granada no se va a salvar ni de lejos, vamos. Y Gran Canaria, que, bueno, al final le ganó un Unicaja, eso le pudo dar un aire importante. Le viene Tenerife, derbi de las islas, que, bueno, puede pasar cualquier cosa. Va a Lérida de nuevo, que Lérida pues tiene ya todo el pescado vendido. Le viene Manresa, que tiene todo el pescado vendido, y es verdad que tiene que ir a Valencia, ¿no? Pero bueno, le veo factible por lo menos ganar 2 de los 4 partidos. Creo que sí, ¿no? Y Burgos, que, bueno, pues le viene Unicaja, partido muy complicado. Va a Andorra, que el que pierda ahí puede tener también un pie en la primera FEB. Va al campo de Juventud y le viene un Granada ya descendido en la última jornada casi con toda seguridad, ¿no? Quiero decir que... Ojo lo que dicen en el chat, que están jugando ahora Girona-Manresa. Girona está ganando a Manresa, nos lo decía Nando. Dice, Girona gana a Manresa y llevaría 2 perdidos seguidos. El sábado nos meterán caña. Qué bien. Son todo buenas noticias. Pues nada, Pa' morite y pa' cagate. algo más. Bueno, yo creo que la única buena noticia que pudo haber con el partido masculino fue pues la incorporación de nuevo de Bell Haynes, ¿no? Que no fue determinante ni mucho menos, pero bueno, Pero por lo se menos, notó. bueno, es un jugador que por su forma de jugar, de comportarse en el campo, desde luego no pasa desapercibido, sus ganas. Hay que pensar que lleva 4 meses, ¿no? de parada. No sé cómo lo viste, Aldara, ¿cómo lo viste a Bell Haynes? Pues es que yo creo que estaba medio gas. Es que yo Sí. creo que yo creo que no está bien del todo. Pero que lo han sacado ahí, pues, para que haga lo que pueda. Más sumará que otros. Así que yo creo que es que. No sé. A ver qué tal estas semanas. Pero a mí me dio la sensación de que no estaba del todo. Que no estaba al 100%, vamos, ni mucho menos. Bueno, a ver, acaba Hombre. jugando 9 minutos y medio. Quiero decir, para un Bell Haynes, que lo normal sería que acabase jugando en una 35. plantilla como la actual, 35, 37 minutos. Evidentemente, esos 9 minutos y medio lo dicen todo, ¿no? Pero bueno, también lo dicen frente a un Washington que acaba jugando 1 minuto 45 o un Foreman que acaba jugando 8,44. Quiero decir, juega más minutos ya que ellos dos en esas mismas posiciones, ¿no? Con lo cual también pues volvemos un poco al inicio de la conversación que teníamos de que los refuerzos que hemos tenido, pues lamentablemente, es que no ha habido ni uno bueno, vamos, directamente.
Dicho esto, y se lo digo al chat y a vosotros, perdón, ¿creéis que ese refuerzo va a llegar de verdad? ¿O que es solo para generar ahí una expectativa y demás? Yo creo que no. Y es que Es va a imposible. llegar. Que no tiene sentido. Pero si quedan 2 semanas y media de temporada, ¿qué vas a Que traer? sería, a ver, es que sería otra cosa mal hecha, ¿sabes? O sea, se lleva pidiendo un refuerzo desde hace semanas y ahora a nada lo vas a traer otra cosa mal hecha. Es que yo, no sé, Que guarden esas perricas para el año que viene. ¿Qué nos van a hacer? Que igual nos hace falta para fichar a alguien en la LEP. Anda, que las guarden. Bueno, próximo sábado, Manresa. Un Manresa que es verdad que no se está jugando nada ya, pero en su campo algo tendrá que hacer, evidentemente, ¿no? Y es verdad que la capacidad de reacción que tenemos en casa de masculino fuera de casa es, yo diría que nula. Quizás estamos muy pesimistas también, ¿no? Por lo sufrido este fin de semana con ellos, pero bueno, vamos a pensar que algo van a tener que ganar. Dicen por ahí que 2 partidos mínimo, posiblemente sí, para salvarte, pues el siguiente partido es uno de ellos, porque si no estamos mal, tenemos problemas, ¿no? pues sí. Bueno, ¿algo más que comentar por ahí del masculino? Sí, que es una pena que CBZ no haya subido a la LEP, porque hubiera Te hubiera molado gustado ver un el derbi ahí, derbi ¿eh? Casa de Monza Hostia, Zaragoza Te CBZ, hubiera gustado ese derbi ahí, ¿eh? Hubiera molado, ¿eh? Pero bueno, Decía ¿Dónde había que jugado? ¿En el Felipe o en el siglo XXI? en la Almozara. pues, pues ya En el veríamos a Guillermo ver yo, cuántos abonados de la CB quedaban, ¿eh? Igual menos mal a las chicas sujetaban algún que otro abonado. Sí, sí. Os decía Porque que es que- saludamos a basquetistas que están por aquí por el chat, que es también uno de los un poco referentes del mundo básquet Aragón en Twitter, que nos decía eso, que lo del refuerzo es otro cuento chino y que ahorren para finiquitos. Y luego una pregunta que también os lanzo a vosotros, que nos dice Nando, ¿por qué juega tan pocos minutos Jaime Fernández? ¿No se podría sacar más partido de este jugador y no meter de falso 5 a Robinson y hacer probatinas? Bueno, no sé. pues con el entrenador que tenemos, que hemos visto cómo lo está haciendo yo, que mira que no entiendo, cualquier cosa puede ser factible. Hasta meter la pata, hasta más no poder. También creo que Jaime Fernández arrastra lesiones. Del hombro, ¿Sí? yo creo que no debe estar muy bien, ¿eh? tiene sus Anda, problemitas. entonces es Sí. como yo, que va jodido. Sí, vamos. Yo Entonces es que yo creo creo que no acaba de estar bien, pero que los tampoco es que. jugadores que necesitan minutos y que, bueno, que tienen complicado dar minutos de calidad al equipo, ¿no? No porque Jaime Fernández no la tenga, que la tiene, pero es verdad que en momentos complicadísimos como el que estamos viviendo, es muy difícil que un entrenador le dé minutos a un jugador de la casa, que todavía no está consolidado en ACB. Yo lo veo complicado. Es verdad que la oportunidad que tiene en el juego interior es brutal, pero es que acaba jugando de 5 puro. O sea, es que, ojito al dato, no Espera, tienes te voy a otro hacer una. en muchas ocasiones. A ver, me parece muy bien lo que has dicho, un jugador de la casa, tal, que no está consolidado en la CB, y los Washington y el otro, que no sé, el 3 y el 5, ¿no? No son Sí, el 3 y el 5. bueno, bien, ¿Esos qué son? Porque que pero te bueno, pasen el balón y estés votando, mirando, votando, pase el tiempo y no hagas nada, a ese sí que Sí, lo bueno, sacas. sí, pero pero tienen los minutos que juegan. tanto Wright Foreman como Washington, aunque creo que en este último partido ninguno llegó a los 10 minutos, ¿No? llegan con plaza, ¿no? Sí. Quiero decir, con lo cual ya cuentan con ese favor de llegar con él. Por otro lado, yo también os digo, y no quisiera yo generar aquí ningún enemigo nuevo para mí, pero yo creo que si Jaime Fernández fuera de Valladolid, no estaría jugando en Casa de Mon. No estaría jugando, yo creo que en ACB. Creo. Está aquí, pues porque en un momento dado, además con urgencia, se le trae, que de hecho hubo juicio con Menorca, porque ya estaba firmado con Menorca, ya había hecho pretemporada con ellos, se le trae porque hay una baja y hay que cubrirla, se queda porque es verdad que tener jugadores de la casa pues está bien y para dar rotación a la plantilla, pero a ver,
ha tenido algún partido bueno, pero no sé yo si es el nivel como para tener un interior nacional como Jaime Fernández. Bueno, está para jugar pues esos 10-11 minutos que juega o que jugó el otro día y sumar, pero claro, es muy difícil que juegue más minutos. Lo que comentaba Mara, que decías, bueno, es que los Foreman y los Washington, es que juegan menos minutos que Jaime Fernández. Es que ahora mismo y hacen menos el mismo Langarita, que estaba defenestrado, lleva 2 temporadas defenestrado, jugaría más minutos que esos 2 jugadores. Y tampoco quiero señalar bueno, como eso... o con otro entrenador, a lo mejor sí los hubiera jugado, ¿no? Es que, claro, todos los refuerzos que has traído te han salido rana, no, lo siguiente, o sea, tenemos ahí un problemón serio. Sí. Por terminar, ¿algún pronóstico del partido contra Manresa? Lo vamos a ganar, por favor. 162-14. Ese es Yo prefiero ni pensarlo, la verdad. Bueno. Yo creo que no lo voy ni a ver. Es el sábado, no tengo comunión, no lo veo. Sábado. Sí. Sábado, y no sabemos cuándo jugarán el partido que se debería jugar mañana frente a Valencia, aquí en el Felipe. Pero no se puede ir mucho más lejos de estas 2 próximas semanas. No debería. Ahí me gustaría decir que ganamos, pero si ganamos será de 4 o así. O sea, viendo que palmaron, de 1 no sirve, sí. Pero viendo que palmaron de 10 con Andorra, es que no me creo que Andorra sean mejores que nosotros. Entonces... No. Bueno, Andorra se salva por el triple que clava Kuric, ¿no? En la falta de no sé 2 segundos. Sí. Pues como nosotros del triple vamos tan bien, seguro que no lo meten. Bueno, a veces la suerte también cuenta. Ojalá. Bueno, damos por cerrado el masculino y vamos a darnos una alegría, ¿no? Vamos a por ello. Pues que gane Relajaros, venga, vamos. Oh, por Dios. Casa de Mon femenino ganó la eliminatoria frente a Avenida en un partido bastante competido, porque Avenida, a pesar de que pueda tener una plantilla quizás algo más justa que la nuestra, es verdad que compitió e incluso nos ganó alguno de los cuartos, un par de ellos por lo menos, si no me equivoco, pero al final yo creo que la calidad de algunas jugadoras junto con la rotación que tenemos nos hizo ganar. No sé cómo lo visteis vosotros, a pesar de ese 3 de 21 en tiros de 3 que a mí me duele, me hace daño. Mira, Laia cuando la entrevistaron después y se lo dijo el periodista, dijo que reconocía su fallo y que tenía que practicar más. Eso dice mucho de la jugadora, como reconozco mis errores y sé que tengo que practicarlo más para evitar posteriores errores, ¿no? Bueno, Oye, es la vida del deportista profesional, que sí, a ver. Practicas, mejor te haces, ¿no? Si además tienes la suerte claro. que caes en algún entrenador que te hace progresar, pues bueno, eso ya es ¿Esperabais que Oma estuviera en esta forma a estas alturas, después de cómo ha ido la temporada? Sí. A mí, con lo poco que ha salido en los partidos, ha salido poco, Carlos. Verla cómo jugó. A mí no me sorprendió nada. Partido. Yo no me lo esperaba, porque... Es que Elena está muy por encima del nivel, o sea, es que Elena Yo lo dije. Es que es nuestra MVP de la Copa de la Reina, es que ha hecho partidos memorables. Sí, pero los minutos que estaba haciendo, claro. Los pocos minutos que estaba haciendo, estaba demostrando que sí que podía hacer mucho más de lo que, claro. de lo que le estaba sacando. Podía hacerlo, o sea, es que yo no tenía ninguna duda. Física, pero podía hacerlo, pero la forma física de Elena Oma ha estado mucho tiempo esta temporada para jugar más minutos de los que estaba jugando. Claro. Que sí, totalmente de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Pero hay una cosa, bueno, para mí hay 2 factores aquí importantes en esto que pregunta Ramón. Uno de ellos es que jugar minutos en Casa de Mon es caro. Sí, claro que sí. Perdón. O sea, jugar minutos es muy difícil. O sea, tienes una plantilla larga de narices, tu jugadora por minutos hablo, número 11 y 12 son Elena Oma y Nerea Hermosa, casi nada. Entonces, claro, jugar minutos, disputar minutos con tus compañeras resulta francamente complicado. Claro, yo no sabía si Elena Oma no jugaba minutos porque consideraba el entrenador que hay otras jugadoras que los tienen que jugar, a pesar de venir una lesión, pero por otro lado tampoco sabíamos, o yo no sabía,
si Elena Oma todavía no estaba recuperada al 100%. O sea, yo creo que al principio de la temporada no lo estaba. Al principio ni de lejos, Pero llegó un claro. momento que sí que estaba. Y de hecho, yo me acuerdo y no sé dónde lo vi, que Vega dijo: Elena Oma tiene muchísimos más minutos de los que está jugando ahora, y es verdad. Sí, pero lo que estamos hablando. Es una estrategia del cuerpo técnico. Fijaros el paso adelante de dos jugadoras que el año pasado algunos se querían quitar, Laia Flores y Elena Oma. Y este año también. Y junto, ellas dos, junto con Mariona, son la columna vertebral de este equipo. Yo por eso... Y esta columna sujetada por Merritt y por... Merritt y a Fingal, sí. Yo por eso querría romper una lanza con el polémico artículo, noticia o reportaje, como queráis llamarlo, del periódico, que parecía que hablaba de que habíamos descubierto a Laia Flores y se le echó todo el mundo encima. Yeah. Porque yo creo que igual las palabras utilizadas no eran las correctas, pero se refería más a que después de lo que se había visto en Casa de Mon con Laia Flores, el papel que había adquirido de echarse el equipo a la espalda en muchas ocasiones, con esos nombres, con esa Leite, con Mariona, con tal, que ella esta temporada ya ha sido capaz de hacer eso. Y como decía Mara, el saber aceptar los errores y decir, oye, pues he de trabajar en esto y me echo al equipo a la espalda en momentos complicados y no pasa nada. Ese paso adelante de Laia Flores en un equipo como es Casa de Mon, yo creo que para muchos les ha abierto los ojos. Muchos de los que, como dice Carlos, que el año pasado al final de temporada decían no vale para estar en Casa de Mon. Pues yo creo que sí. Y creo que ese ha sido un poco también el fichaje. Uno de los fichajes de esta temporada es Laia Flores. Sí. Eso está claro, porque te da minutos de muy buena calidad. Y Elena Oma al final, bueno, acaba jugando también porque tienes una jugadora como Leite que sale del equipo en las circunstancias que sale, y otra jugadora como Puello, que pues no está lesionada y no puede jugar. Entonces tampoco le quedan muchas más opciones al equipo. O sea, sí, tienes que jugar con Elena Oma así. Y Bai lo hace bien, no. Lo siguiente, ¿no? Lo ha hecho genial. Un 10 para ella, la emoción que fue ver el partido que hizo, con lo que supuso para el equipo, que tampoco ganarte tanto, ni mucho menos. No, pues, pero... Bueno, es como un premio al esfuerzo, Sí. ¿no? Y a la continuidad de seguir trabajando. Y es que me parece tener una cabeza... O sea, es que yo creo que Oma lo ha pasado tan mal esta temporada, tan mal. Y tener esa cabeza de poder seguir y cuando has tenido minutos poder demostrarlo, a mí me parece alucinante. Luego, pues eso es lo que estabais diciendo de esa cabeza, esa fuerza y el reconocimiento que al final del partido tuvo por parte de los hinchas, la gente que continuó con los hinchas, que ella estaba para hacer sus estiramientos con una sonrisa, que eso es tan bonito ver, no sé, es esa satisfacción de decir, hemos ganado, pero es que lo he conseguido, he luchado, he podido estar ahí, ¿no? Entonces, que son personas que, como has dicho tú, Andara, que lo pasan mal, que en su momento lo hablamos también de los chicos, de las chicas, la psicología, pero no sé, te da ese gusto tan decir, ay, qué bien, me voy a mi casa, jolines, pero ya no ella, sino el propio espectador, dices, mírala, qué mágica, que me voy a mi casa, qué feliz, ¿sabes? Ese no sé, ese gusto. Sí. Y luego la demostración de esto que decís de la cabeza, que son todas las jugadoras, ¿eh? O sea, esta temporada, por hacer un recap de toda la temporada, yo creo que todas, incluso hemos tenido a esa Maguli que está más desaparecida y que luego ha conseguido en algunos partidos volver a recuperar su forma o lo que había antes. Y luego de perfumerías destacar que, como decíais, con una plantilla corta, pero Illana Martín. Las lágrimas que caían de esos ojos. Vamos, tirando tiros libres, llorando. Motivo vendada que parecía una momia también. O sea, es que no podía ni andar. Vilaró que se casca 33 minutos en su último partido en un club en el que ha estado 7 temporadas. Pues bueno, que ojo, sí que es verdad que el nivel de Avenida pues estos años ha bajado porque han llegado nuevos como nosotros, pero hostia, que han dado la cara en los 2 partidos, ¿eh? Y también es de aplaudir. Una cuestión. Bueno, el rival es Valencia, está claro que no va a ser nada fácil, sea quien sea en una final, lo vamos a tener complicado.
¿Apreciáis tanta ventaja vosotros el hecho de quedar primeras y jugar ese primer partido en casa, el segundo fuera y un hipotético Yo sí. partido tercero? Puede llegar a darte la liga. Puede Si ganarte ganas la vida primero, o hundirte si el jueves pierdes. Claro. ¿Por qué? Puedes ir con más ganas todavía. a ver, Bueno, para mí la ganas clave está mucho, en el primer pero partido, porque es que te llevas no mucho sé, encima De yo jugando momento en el primer casa. partido a mí es me en genera Zaragoza. dudas, ese formato, no sé, no acabo de... A mí me gusta que la final sea a 3. A mí Sí, que sea también. 3 de Me parece acuerdo, mucho pero más justo y que el campeón de liga juegue 2 partidos en casa en caso de ser necesario. Me parece. claro, pero le das ventaja, para mí en cierta medida, la lectura que saco de todo esto es que le das algo de ventaja al que ha quedado por debajo de ti al jugar el segundo partido Para mí fuera. no. Para mí De no. hecho, hasta ahora ha sido así, es decir, yo como he quedado por encima, el juego, El los primero habitantes fuera han y el cambiado. segundo casa. Sí. Claro, para mí no tengo tan claro que sea ventajoso, ni mucho menos. Pues para mí sí, la verdad. Para mí, hombre, que sería mejor primero fuera, segundo y tercero en casa. Claro, Claro. Vale, bien, pero el hecho de jugar 2 en porque casa. el tercero tienes que llegar a él. Si no llegas a él, le has dado ventaja, ciñéndonos a los semifinales y cuartos de final, le estás dando ventaja al que ha quedado por debajo de ti. Otra cosa es que ganes uno de los dos partidos. Ahí ya no digo nada. Efectivamente, bueno, no digo nada, no, lo No, puedo de decir, todas claro. formas, claro, Ahí tienes si ventaja. pierdes los 2 partidos, pues Ya justo está. peor. Es decir, que, claro, es que tienes que ganar uno. Igual me da el de fuera que en casa para que haya un tercero y que sea en tu casa. Que al segundo y el tercero igual es todavía mejor premio. Hombre, pues sí. Pero también te digo que si el primer partido lo juegas fuera de casa y palmas, el segundo te lo juegas todo por el todo. De Es la otra verdad que no manera, afecta a las si el medallas. primero lo juegas en tu casa con tu gente y tal y ya lo ganas, le pasa lo contrario a las otras, que el segundo lo tienen que dar todo por el todo. Porque a ti te Pues- queda todavía un tercer partido. A ellas los 2 de 2. Sí, que bueno, que que los vamos dos a ganarlos. formatos tienen su cosa. No sé, yo prefiero primero, segundo y tercero. O sea, primero y tercero en casa, ¿eh? Porque arrancar la eliminatoria jugando en tu casa y teniendo esa ventaja de campo puede ser determinante de cara al viaje de ida, de vuelta a Valencia. Bueno, pues hasta ahora, cuartos Para de mí sí. final y semifinales no ha sido así. Hay otro factor diferencial que Pero interviene en las cadaveras y ahora es no, ¿no? diferente. Pero, ostras, no sé, no lo tengo tan claro, ¿eh? No sé si es. Tengo mis dudas, vamos, me genera dudas. No digo que no sea mejor ni peor, simplemente me genera dudas. Anda la llamada Garabajosa, que se conecte. Y yo, por mí. Lo que queda claro es lo que dice Fuente del Cierzo, es que nadie quiere los horarios de Teledeporte. Ya. Bueno, Para bueno. luego verlos en la web, porque no lo van a... Y en diferido. Sí, sí. Bueno, Es una desde pena luego esto. en casa no vamos a jugar más que mi mujer y yo. Con los críos no podemos ir porque donde voy a llevar a los 2 cachorros a las 9 de la noche, que salir de allá a las 11 y pico. Les has jodido también a ellos, porque es que, coño, ellos llevan todo el año yendo a ver al equipo y resulta que jugamos la final y me la clavan a las 9 de la noche, que se van a acostar Pero a las escucha. 12, que tienen 5 y 9 años. Sí. Y luego Escucha, en Valencia, bueno, sí, dale, mi madre tampoco va a venir y lleva viniendo a Claro, todos los pues partidos. lo mismo. Porque es a las Sí, 9 de sí. la noche. Claro, Yo pues lo decir que me mismo. viene bien, porque los que trabajamos, pues A los teenagers Yo os también vienen en trabajo, cualquier ¿eh? hora con tal de que acabe a partir de las 10 pediros de que salgo de trabajar a las 8, me viene mucho mejor que a las 8. Sí, sí. Pero mira, hay gente, por ejemplo, Pues mira, es un horario muy malo, entre comillas, personas que van a turnos. El caso de mi marido va de noche. Si hubiera Ya. sido a las 8, llega justo a las 10. Pero siendo a lo, las 9, ni para lo la que mañana, o está, sea, ni para la tarde ni para la noche. lo que está claro es que no es lo mismo jugar un partido un jueves a las 9 de la noche que un domingo a las 11 de la mañana. Eso está claro, ¿no? Pues así lo tenemos. Para mí es otra ventaja adicional porque, bueno, no es lo mismo ver tu pabellón con 8 o 9 mil espectadores o 7 mil que vértelo con que nos podemos ir a lo mejor a 4.000 porque el horario no es nada apto para niños ni No para es personas fácil. más No, no, mayores. no. No es un horario Bueno, cómodo ni pues otra popular. penalización más. No, pero Otra habían penalización. dicho hoy que había 7.000. Estoy precisamente entrando a ver cómo iba,
pero que había como 7.000 entradas vendidas ya. Ha ganado 7.000. Manresa al final, ¿eh? Joder. Sí, sí, sí. Se celebra. Qué suerte, menos mal. Qué suerte que alguien gana. Vistiendo de rojo y ganan, oye. Mira. Oye, pues mira, en la tribuna del primer anillo, estoy viendo ahora, solo queda una entrada a la venta. Hay que hacer seguimiento. Haz captura del sitio que queda libre y el día de partido hay que ir a hablar con la persona que lo ocupe. Fuiste el último en ocuparla. Y la inferior telescópica está vendida, está agotada ya también. Y Madre mía. las esquinas del primer anillo quedan, pero en total igual quedan 20 y tantas. O sea que en todo el primer anillo, bueno, los fondos, no, si aún quedarán igual 500 entradas en el primer anillo. Más luego todo el segundo anillo lo que va a Unas quedar. 7.000 y pico. O sea, Mira, Comín dice que más de 7.700 entradas ya han vendido. pues Sí, yo sí, el yo Comín- había leído que habían vendido más de 7.000, no sé. 7.728, Mara. Sí. Que Comín y la Fina. De las cuales son 4 en silla de ruedas. Bueno, que a mí me parece bien. Hombre, joder, que un jueves a las 9 de la noche vayan 8.000 personas, Está súper bien. Ojo, ¿eh? Sí, está sí. guay. Hombre, estaría guay que Zaragoza entero hubiera respondido y llenar el Felipe, ¿no? Pero hay que entender también que el siguiente domingo, no el de las 11 de la mañana en Valencia, el siguiente, que vuelve a ser domingo, si no me equivoco, que al final es el 24 y no el 23, yo creo que si hubiera un tercer partido, ese sí que tendría que estar el pabellón hasta las trancas. Bueno, y Valencia a las 11 de la mañana, con comunicado incluido Valencia Basket, vetando de alguna manera que los hinchas hooligan violentos de Zaragoza saquen entradas y se reservan el derecho a reubicarnos o no permitirnos el acceso, solo por haber comprado las entradas fuera de la zona reservada para Casa de Mon. ¿Qué os parece? ¿Qué invitación Sí, a mí más eso no me bonita nos hacen, eh? Bueno, como Yo no voy a ir. Una falta de respeto. es O un sea, pabellón entiendo, privado de un entiendo que señor. manden a la afición arriba, pero si es en grupo, o sea, yo que sé, compras la entrada con Casa de Mon, pues entiendo que sea arriba, eso sí que lo entiendo, pero si te compras tú tu entrada porque vas al partido y eres aficionado a Casa de Mon, eso no entiendo por qué no puedes estar abajo. Vamos, Que no ni entiendo. que en el baloncesto tuvieran que No corregir sé, ni- cuestiones de orden público, no me jodas. Igual lo que tendrían que hacer es revisarse a quién tienen ellos detrás del banquillo rival, que hasta Íñiguez salió el otro día bastante enfadadito. Igual lo que tenían que hacer es revisarse por ahí algo y no pensar Reubicar a los suyos. que Es igual que claro, tenían encima no ir se al puede bajar tercer abajo con anillo ese pabellón. o al cuarto. Igual a Ruiz le hace falta hacer un cuarto anillo para poner algunos de los Arriba. hooligans que tienen ellos. Vamos. Yo llamaría al boicot de una cadena de supermercados, pero ya me he metido con un país, tampoco quiero yo salir de aquí. Sí, tal. No, para te ver, digo más. Bueno, con un país. Hablando de país, ¿cómo molaría ver Con un estado así rarete. a Elena Oma en el autobús celebrando la copa con la bandera de Palestina, la miña madre? ¿Cómo molaría? Menos mal, nos iremos juntos al juzgado, Carlos Vela. Era por echarte una mano, ¿eh? iros buscando un abogado, ahí lo dejo. Sí. Bueno, el ¿Cómo lo rival, veis? Valencia, ¿cómo veis? A ver, ¿cómo veis esta final? ¿Cómo la veis? Yo qué sé. Dura. Es dura. No por esperado, da menos miedo. Bueno, pero ellas también tienen Lo que tuvo pensar Girona, lo mismo. lo tuvo O sea, ahí a yo falta creo que de nada. somos el mejor Casa de Mon que ha jugado contra Valencia en el mejor momento en el que está Casa de Mon. No. Sí, y no me quites la ilusión, coño. A Hombre, ver, para es mí no es el cierto, mejor es caso. cierto O sea, que esta temporada yo Valencia está como está, también. con Cantero, Puello Valencia y casi no Carla, pudo con sí Girona, somos el te mejor digo. Casa de Mon. Sin Valencia ellos, le ganó de 1 a Girona en un partido y en el otro lo empató. pero es Sí, que sí. Nosotros sé en, que no- en la final de la Euroliga luntamos bien el morro. ¿Pero O sea, quieres dejar hablar a Andara? Perdón. Galdara, Yo creo que les dime. podemos ganar sin, o sea, perfectamente, pero es verdad que siempre las veo jugando contra Valencia con otra mentalidad y eso me da mucha rabia. Es como que se nos han cruzado desde siempre. Entonces, no sé, las veo siempre muy diferente.
yo que día sé, de la es Girona marmota. y tengo clarísimo, es que podíamos ganar la liga sin ningún problema. Pero contra Valencia es que las cabezas A les ver, juegan malas pasadas. cuando estaba Leo aquí, sí que es verdad que a Leo le cambiaba mucho el chip. Cuando jugaba contra Valencia no era la misma. Pero desde que no está Leo, yo creo que nuestras jugadoras también han cambiado el chip, pero sí que es verdad que las de Valencia van con mucha prepotencia hacia nosotras. Y eso es como si nos Nos hiciera tienen de ganas. menos y Claro nos que nos creemos tienen que ganas. somos de menos, pero es que no somos de menos, es que somos mejores, que somos las terceras de Europa y ellas no. ¿Sabes? Esto es lo que tienen que entender nuestras jugadoras, que son las terceras de Europa y el Valencia no. Por lo tanto, podemos ganarlas. Yo creo que llegan mejor ellas que nosotras, ya lo he dicho. No, que al vestuario ya entraré yo, Aldara, porque tú las hundes, yo no. Yo les subo el ánimo. Psicología total. Ojalá, o sea, No vamos sé, a yo- mucha guerra, pero Que yo Sí. insisto, con Girona no pudieron. De uno ganaron en el Roig y en Girona a empatar. Y empataron pues por esa canasta de abajo, que tal que no hubo manera. Que si no, tuvo hasta posesión Girona para haber ganado. o sea, yo Sí, creo sí, que para no. mí va a depender mucho de lo acertadas que estén, porque es que, a ver, Valencia no es un equipo, son jugadoras muy buenas que dependen de su acierto. Hombre, si Que hacemos un no- 3 de 20, ¿Tenemos el Valencia de la Copa delante? Imposible. ¿Tenemos al Valencia del otro día? Pues puede ser. Pues mira, yo más que el acierto de Casademón, creo que la clave puede estar en el no desacierto, ¿no? Es decir, en no tener esos momentos de desconexión que ha tenido durante esta temporada en partidos importantes, ¿no? Nada más empezar la temporada contra Breno, en la Copa de la Reina, en la Final Six. Para mí ese es nuestro talón de Aquiles. Si somos capaces de hacer un partido serio, de pocas pérdidas de balón, creo que vamos a tener oportunidades, porque es verdad que Valencia tiene sus carencias esta temporada, a pesar de tener una plantilla brutal, con todos los cambios que ha sufrido. Tú miras la plantilla, las jugadoras que acaban jugando poquitos minutos y dices, jo, pues tiene una plantilla que quizás pueda estar por encima, jugadora por jugadora, por encima de las nuestras, ¿no? A nivel de equipo, claramente no. La salida de Leite y Puello, que no sé si llegará, yo lo veo difícil. Y si llega, pues llegará como llegue, ¿no? Con pocas probabilidades de aportar muchos minutos de calidad. Nos ha hecho daño, es una realidad también. Entonces, bueno, va a estar competido, pero vamos, yo creo que depende más de nosotros, fíjate, que de ellas, ¿no? Si nosotras somos capaces de no cometer ciertos errores, vamos a estar en partido. Si estamos en partido, bueno, pueden pasar muchas cosas. Sí. Ganar. O sea, yo creo que ellas se pueden cagar. Claro, Pero el miedo vamos. escénico, porque conforme vayan pasando los minutos en los partidos, Que es lo que les si pasó ellas no se ven contra ellos. vencedoras, ojito que el desastre es mayúsculo para este equipo. Claro, un plantillón, un presupuesto brutal y no has ganado nada. O sea, no te has clasificado ni para la Final Six. Bueno, has ganado, perdón, la Copa de la Reina, Copa, es cierto. pero... Copa de la Reina, pero que se les queda en poco para ellas. Y mientras que Casademont, pues bueno, pase lo que pase, el temporadón que ha hecho es brutal, ¿no? Entonces, ojo los minutos si van pasando y estamos en partido y estamos en eliminatorias, porque ahí sí que nos puede venir a favor, ¿no? Un poco la parte anímica, me refiero a ella, ¿no? Ay, a por Ramón, ellas, ¿qué nos dice el No chat? lo sé. Es una cosa, por aquí por el chat, pues la verdad que los ánimos tampoco son muy allá, ¿eh? Sí que nos decía Alex, que hoy no ha podido estar en el programa, pero que hablaba por ahí por el chat, que tenemos el plus de Rubén Burgos, que eso pues también puede sumar. Pero hablan mucho del cansancio, de esa plantilla que tiene Casademón ahora mismo, con la baja de Puello, la marcha de Leite, y que Valencia está jugando con una rotación de 12, que eso también, pues hombre, estarán cansadas, pero es verdad que han jugado menos partidos que nosotras, porque como dice Mara, pues para ser terceras de Europa hay que jugar algún partido más. Pero claro, está ahí la historia. Yo personalmente, yo sí que lo veo muy complicado, pero oye, si algún equipo de la liga nos ha demostrado que puede competir contra todos es Casademón, con lo cual, pues bueno, hay que luchar, como dice Sarika, hay que luchar a cara de perro cada partido
Y luego, pues oye, si se va a 3 partidos, como nos dice por aquí Gueye 2030, si nos vamos a 3 partidos y se alarga una semana, igual New York y Seattle empiezan a llamar por teléfono a la cura. Yo qué sé. Así que eso, Pues veremos. tengo claro que este año levantamos copa. Yo no quiero un plato más contra Valencia. No, yo, o sea, ¿Y dónde la levantamos? ¿Aquí o allí? Ahí. Allí, Ostras. en el segundo partido ya, que Ya los en el vamos a segundo ganar Si ahí. la levantamos, yo creo que es ahí. en Pues Valencia, sería muy chulo ganarlo aquí, ¿no? No. Ojalá. No, Willy, no. No te equivoques, no. Sería chulo, pero preferimos ganarlo allí. O sea, la celebración aquí la vas a tener igual. Como me gusta meter el dedo en la llaga ahí, hacer daño. Vamos a llenar tal. Allá arriba en Hostia, que no se ve Alex. nada, en los últimos puestos. Carlos, mira lo que te dice Alex, tío. ¿Cómo te conoce la gente ya, eh? Ah, Y la más los de la copa. casa. Claro, la Y copa. más los de la casa. ¡Qué vergüenza! ¿Qué director o qué gente del staff tenemos? ¿Qué más que para nuestra gente? Estaba trabajando patrocinios. Estaba Sí, la cara bonita del programa. sí. ¿Y creéis que si se levanta allí, Carlos, como por redes se criticó mucho el año pasado lo que pasó aquí, se aplaudirá a las jugadoras de Casa de Mon por levantar el trofeo en el Roche Arena? No creo. No creo. Aplaudirán los que hayan podido ir al partido. Tampoco. A ver, no vamos a generalizar porque todo Valencia no es mala gente ni mucho menos y tal. Solamente los que van al baloncesto. Entonces, a lo mejor hay alguien que no vaya habitualmente y esa persona nos aplauda. Pero Que no. Yo creo que son más de irse. es broma. Dejarnos ahí. A ver, lo que pasa, pero joder, a mí al final ya no solamente ya no solamente por lo de las redes y tal, ¿no? En el último partido que hubo en el único partido, ¿no?, que ha habido en el Roche Arena, un amigo, vamos, que se ha abonado junto a mí en el pabellón, fue al pabellón con su mujer. Yo presencié esto, ¿vale? Tú lo viste, ¿eh? Sí, es que a mí me lo había contado él, vamos, y a él le insultaron. Y no estaba con la afición del Casa de Mon, se había sacado las entradas aparte, estaba en el primer anillo abajo, tal, y le insultaron. Y os garantizo que no es un hooligan, ni insulta, ni nada, y muchísimo menos con su cría pequeña, con la otra un poco más mayor y con su mujer y tal. O sea, ni la mujer ni él, Aldara, ni Willy, vosotros sabéis quiénes son, o sea que... Y a ellos les insultaron. Y Saldara, si tú lo viste, pues con más razón. A Pues ver, además que de te voy a todo. decir- Tontos hay en todos lados, como aquí Entonces, también hay. quiero decir que... Ya. entonces, Que yo luego ¿cuál conozco es? gente de Valencia muy maja. Claro, pues Decirlo. digo, ¿cuál es la experiencia que cuenta al que le insultan? Pues muy mala. El resto, pues buena o mala, según hayan comido de bien o tal, pero entonces no todo el Roche Arena, ni mucho menos son mala gente, ni muchísimo menos, al contrario, seguramente podríamos estar cualquiera de nosotros en muchos asientos y no pasaría nada, como cuando se han puesto a nuestro lado gente de otras aficiones, pues que comentas y ya está, y punto. Pero es verdad que... Yo estuve en Valencia en un partido. Yo también estuve. Y vamos, nos acabaron echando porque estábamos dentro hablando con aficionados del Valencia y súper bien. O sea, que es lo que hablamos. O sea, Sí, yo en el Roche no, pero la gente está así. mete mal ahí en todas partes, pero igual que aquí nos penalizan por insultar, ¿vale? Si la persona de la que hablabas hubiera dicho, oiga, mire, que es que estas personas me están faltando al respeto, voy con mis hijos, mis hijas, pues igual esa persona tendría una sanción, porque si tú no haces nada más que animar a tu equipo sin faltar, no te mereces, pero ni en Valencia ni en ningún sitio, ¿eh? O sea, yo ya no hablo a nivel Valencia, hablo a nivel deporte. No te mereces que nadie te insulte. Estés sentado donde estés sentado, ¿vale? A mí lo que me parece que sobra... A mí No. lo que me parece que sobra, perdón, es en la venta de entradas que indique que si la afición visitante adquiere entradas fuera de las zonas expresamente destinadas, estoy leyendo literalmente, destinadas para ello, el club se reserva el derecho de reubicar las localidades en la zona visitante o
en caso necesario, denegar el acceso al recinto si se generasen situaciones incómodas. A mí que alguien me explique qué es una situación incómoda. A lo mejor como jurista me cuesta cuando los conceptos son muy indeterminados u hostiles. El de hostiles, bueno, con aficionados locales. ¿Eso qué significa? Que si hay una situación incómoda de un aficionado local, se haya producido por lo que se haya producido, Valencia Basket puede venir y decir, usted del Casademón fuera. Porque no Siendo dice la culpa del que otro. sea situaciones entre las aficiones, sino lo que dice aquí, si se generan situaciones incómodas con aficionados locales. Bueno, y luego dice, asimismo, Valencia Basket se reserva el derecho de admisión y podrá adoptar las medidas oportunas para garantizar el respeto, la seguridad y la buena convivencia entre aficiones. Pues poco ayuda el párrafo de antes. Poco ayuda. Primero comentan- mírate a los tuyos, porque nosotros, que yo sepa, cuando viene aquí visitantes, ni se les falta el respeto, sí que se sientan todos juntos, luego se les aplaude. Yo soy la primera que cuando termina un partido y están nombrándolos que tengan buena vuelta a su casa, soy la primera que me dirijo, me vean o no me vean, es mi forma de ser, hacia donde están sentados y les aplaudo. ¿Por qué? Porque ellos han venido a animar a su equipo, no han venido a darse de puñetazos con nadie del Casademón. Y nosotros creo que vamos allí y tampoco tiene por qué pasar. Entonces, es que No, yo- todo allá. Lo que dicen por aquí por el chat es que es un texto que debe aparecer en todas las entradas de Valencia. Sí, no lo discuto. Que bueno, que igual una situación incómoda es que te hagas un bocadillo de calamares y al de al lado no le guste el olor también, puede ser, ¿no? Incómoda para un aficionado rival, ¿no? Huele a ajo. Pero bueno, no sé, más allá de eso, yo no me refería tanto a insultos y demás, sino que se criticó aquí que se silbó cuando cogieron la copa y la levantaron en el Felipe, que era lo que tenían que hacer. Por otro lado, habían ganado aquí y pues no hay otra. Pues eso. Y ya de paso hemos hecho también un repaso de lo que pasó esta semana en redes, con lo cual, pues oye, tema zanjado y que no se repitan esas cosas porque es duro de ver. Como gente que unos días te dicen una cosa y te critican por una cosa, luego ellos hacen lo mismo o peor incluso. Así que nada, eso. Bueno, por finalizar, últimamente se está oyendo algún rumor ya de jugadoras que podrían venir. Recordemos que tenemos 7, si no me equivoco, confirmadas de la plantilla actual, si no me equivoco. Todavía nos quedan ahí 5 jugadoras más. ¿Algún rumor? ¿Algo se ha leído por ahí en redes? Sí, ¿no? Aldara, ¿tú sabes algo por ahí? Que claro, que tengan contrato, bueno, contamos. Güelle tenía contrato, ¿no? 1 más 1, ¿no? Tenía un más 1 que poder Es más ejercer. 1, por eso. Eso es más 1. Eso no es tener contrato, Claro. Pues, Por eso. vale. Que yo la que más dudas tengo es Ornella. Lo demás lo tengo bastante claro, la verdad. De las que no hay nada anunciado serían Bancolé, ese más 1 de Gueye, que hoy ya han salido rumores, Maguli y Puello, ¿no? Que yo creo que Maguli, no sé si incluso ella lo ha dicho en algún momento, porque yo he leído por ahí mucho que ella había dicho que quería irse a Japón. Sí, a Japón. Eso que Puello, pues según cómo se recupere, entiendo que quiere y tiene que ir a probar ahí a la liga aquella del país ese. Y luego pues faltará Bancolé y saber qué pasa con ese más 1 de Gueye. A ver si bueno, será una temporada sin francesas, como dice Sarika, a ver por qué país nos decantamos este próximo año. Bueno, Bélgica no estaría nada mal, ¿eh? Por Tiene unas ejemplo. cuantas. El nombre que ha sonado, por hablar de nombres que han sonado para venir, por ejemplo, no sé qué os parecería. Yo es el único que he leído con algo de credibilidad, que es Maite Cazorla. Aldara ya expresó su opinión en Twitter. Y aquí también hemos hablado. Sí, aquí también, sí. Entonces, no sé. Carlos, que estás muy callado. ¿No? Yo no digo nada. Yo es que no lo sé lo que puede pasar ni nada. Así que. Vale. Esos silencios solo llaman a que la gente vaya a buscar a Carlos por la calle. Claro. Pues que Interrogatorios. que no abre la boca. Luego que no le dejan entrar en Valencia, pues claro, normal. Pero me ha encantado que todo el mundo empezara a poner lo de Bracaninov y tal. Sí.
cine. Ibrahimovic. Marina Mata. Bueno, Marina Mata se lo he leído a Alex, además. De verdad. Sí. Pero Sí, sí. bueno. Ya veremos. Bueno, Vamos a ver Pues qué como pasa. no dais primicias para el programa, yo Nada. creo que habrá que dejar un poquito, esperar a ver qué pasa esta próxima semana y qué pasa durante lo que nos queda de esta, que es mucho lo que está en Eso. juego. Así que si os parece, terminamos el programa de hoy y suerte a Casa de Mon masculino y femenino. Tenemos mucho en juego. Pues sí. Pues sí. Sí, sí. Por la parte buena y por la parte por mala. todas. De todo. A por Sí, todas sí, y a no. por todos. Pero es muy importante para el club. Parece que no, pero hay muchísimo juego, muchísimo. Hacer historia o darnos el bacatacazo tremendo, ¿no? Que sería Histórico también. histórico. es hacer historia en ambos casos. No, pero la historia aquí se ha repetido con el masculino, se podría repetir, perdón. Sí, sí, Esperemos sí. que no se repita. Esperemos. Bueno, sin más, chicos, amigas, amigos, Bueno. nos vemos el Chao, martes que chao. viene y disfrutar del No, baloncesto. nos vemos el jueves en el pabellón. Eso. Venga. Adiós, chao.